Cristo, a su nombre, gloria, y a su pueblo, gloria. gloria es para Dios. Qué bueno que estamos en la casa de Dios con un estudio bíblico más. No hay que olvidar los estudios bíblicos porque cada vez aprendemos más de nuestro Dios. Vamos a iniciar el capítulo 4 ahora para ir avanzando de cómo Dios quiere hablar a nuestras vidas. Capítulo 4. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer del 1 al 6 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 4 del libro de Hechos. Versículos del 1 al 6, veamos ahí. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. ¿Lo tenemos todo, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya de tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra esta noche. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder estar en este lugar, Señor, dándole toda la honra y toda la gloria. Diga a cada uno de aquellos que escuchan a través de este sonido, a través de las redes, Señor, y los que estamos presentes en este lugar, que sea usted bendiciendo su palabra, Padre Santo. Ahora le pido, Padre Santo, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi voz, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, veníamos hablando en el estudio anterior que Jesús vino a bendecirnos con la salvación, con su palabra. Ahora vamos a ver de cómo Dios nos bendijo desde el principio, desde la creación, y ahora ya cada uno de nosotros como creyentes, bendecidos por esa salvación, por ese perdón de pecado y esperanza de vida eterna. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué le tocó a Pedro y a Juan? Que fueron los más allegados a Jesús. Les tocó comenzar el inicio de la iglesia del Evangelio al pueblo de Israel. Y ahora la misión ya no es solo para Pedro y Juan, porque ellos ya ahorita ya no están físicamente, pero estamos nosotros, usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. A eso nos ha mandado Jesús. Esa es la enseñanza que Dios nos da a través del Espíritu Santo, poniendo a estos hombres a hablarle a los grandes jefes y gobernantes del pueblo judío, sin temor a que les hicieran algo. ¿Y por qué? Porque ellos no eran grandes preparados, ellos no estudiaron la palabra, ellos solo anduvieron con Jesús, pero quien los envistió de poder fue Jesús, y Jesús les dio autoridad. A usted y yo, Dios nos puede dar autoridad para predicar esa palabra. Así que eso es lo que trata de darnos a entender en este libro de los Hechos, que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Iniciemos ahí en el versículo 1 del capítulo 4, hablando del título que tiene ahí de Pedro y Juan ante el concilio. El concilio era un grupo de ancianos y maestros de la ley que juzgaban a todo aquel que no estaba de acuerdo con ellos, a lo que ellos habían recibido conforme a la ley de Moisés. Entonces ellos se creían dueños de la palabra porque ellos recibieron la ley de parte de Dios a través de Moisés. Así que ahora dice que habla Pedro y Juan, y dice, y hablando ellos al pueblo, ¿qué estaban haciendo? Predicando. Así estaban hablando. No les iban a estar contando un chisme o un chango, sino hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe, dice, de la guardia del templo y los saduceos. Ellos eran la autoridad.
Ellos eran la ley en aquel tiempo. Tenían autoridad del imperio romano, que es el que los dominaba, para poder hacer y deshacer aquello que no les gustaba. Y como no les gustaba, ellos vinieron y con los sacerdotes y la guardia y todo, llegaron a donde estaban ellos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Predicando. Y no les pareció lo que predicaban, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí que estaban ahí los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran grandes maestros de la ley también, pero estaban divididos de los fariseos. Era otra secta aparte. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra creencia. Ellos creían que no existía la resurrección. Y por eso no les parece lo que Jesús dio a conocer a través de estos hombres. De que el Cristo que ellos mataron resucitó. Nunca le llegó. Y nunca les iba a aparecer porque ellos no creían en la resurrección. Y por eso es que estaban enojados, porque ellos predicaban de que el Cristo resucitado es el que andaba haciendo esos milagros. Nadie le va a aparecer algo que usted no cree. Si usted va con un incrédulo y le dice, Cristo vive, ¿y cómo me demostras que vive? Y nunca me va a demostrar. Y él se va a poner a discutir. Y así eran ellos. Ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. Y por eso se enojaron. Por eso dice que estaban ahí ya con los guardias listos para detenerlos. Versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Ahí está hablando de que por qué enseñaban la resurrección, si para ellos no existía, para ellos no había resurrección, para ellos Cristo no había resucitado, Cristo se quedó en la tumba. Por eso decía que hay muchas teorías de que Cristo, ellos inventaron de que no resucitó, sino que robaron el cuerpo. Entonces, por eso les reclamaban que por qué andaban enseñando en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice ahí, que ellos estaban resentidos de que ellos estuvieran predicando y que ese Cristo que resucitó, que hizo el milagro, era mentira. Por eso ellos querían deshacerse de aquellos que andaban predicando ese evangelio. Y es que eso es lo que hay que predicar, porque aquí más adelante dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo. Entonces ellos eso predicaban. Por eso dice ahí que ellos, resentidos de que enseñasen en el pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, ellos seguían predicando que el Cristo que murió, Dios lo levantó de los muertos y resucitó, y ahora viene y con su poder está haciendo muchos milagros. Y usted y yo lo creemos, ¿no? Estamos aquí porque creemos que Jesús resucitó y que aún vive en nuestra vida. Gloria a Dios. Y Él va a obrar, y Él va a hacer esa respuesta que nosotros estamos esperando, es la verdad. Entonces, como ellos no creían, ellos seguían reclamando. Versículo 3 dice, y les echaron mano, ahí está, los capturaron, los amarraron. Dice, les echaron mano y los pusieron en las cárceles hasta el día siguiente, porque ya era de tarde. Entonces ya era tarde, ya no podían sacarlo porque ya no podían hacerle ningún juicio. Y como ellos eran la autoridad y ellos dominaban ahí, podían detenerlo un tiempo que sea. Pero sigamos avanzando. Entonces dice ahí, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ahí estaba el punto del mensaje. De que la palabra, cuando usted y yo la sembramos, no cae en tierra seca, no cae en arena o en desierto, sino cae en tierra fértil. Y cuando cae en tierra fértil, cuando usted siembra en un terreno bueno para la siembra, se da. Y se da con un buen fruto. Y entonces eso es lo que pasaba. Estos hombres predicaron el evangelio, la resurrección de Cristo, y que a través de la resurrección, y que ahora vive ese cojo que hicieron en él, esa sanidad, ahora está caminando y está saltando de alegría. Y ellos se afligían. ¿Quiénes? Los saduceos más que todo. ¿Por qué? Porque ellos nunca creyeron en la resurrección, y ahora les está demostrando Pedro y Juan que si hay resurrección y que ese Cristo que resucitó está levantando a los muertos.
Ese Cristo que resucitó, usted también lo puede levantar. Usted le puede dar esa sanidad que usted está esperando. ¿Por qué? Porque este cojo en ningún momento se imaginaba que podía recibir de parte de Dios esa bendición. Porque para eso dijimos en el mensaje anterior que Dios vino a bendecir. Y él recibió esa bendición. Él recibió esa sanidad. Así es que eso es lo que ellos predicaban, y por eso dice allí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. En el sermón anterior habían sido 3,000. Ahora ya no son 3,000. Ahora ya se aumentaron a 5,000. Eso quiere decir que había multiplicación. Jesús todo lo multiplica. Jesús multiplicó los alimentos cuando no habían allá, cuando él estaba predicando. Y ahora está multiplicando las almas para que el mundo sepa de que él ha resucitado y es vivo. Y demostrarle a aquellos incrédulos que seguían a los saduceos, que no creían en la resurrección, que sí hay resurrección y que en Cristo resucitado hay esperanza para usted y para mí. Eso es lo que estaba explicándoles Pedro. Por eso es que ellos seguían hablando en el nombre de Jesús, de que en él había salvación y vida eterna. Y por eso dice que habían oído la palabra, dice creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Recordémonos que ahí habla solo de varones, no habla de mujeres ni de niños. Pero ya estando los 5,000 con las mujeres y con los niños, eso se multiplica o se dobla. Así que eso es lo que no les parecía a ellos, que muchos creían. Y la teoría de ellos quedaba afuera, como una secta que quedó tirada. ¿Por qué? Porque Cristo les demostró lo contrario. Cristo les demostró de que sí hay resurrección. Pero solo podía resucitar a aquel que tenía el poder de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él les mostró de que sí hay resurrección y que no hay por qué dudarlo. Pero en la necedad del hombre sigue creyendo lo mismo, sigue de incrédulo. Entonces ellos no podían creer eso, de que cómo ellos iban a estar equivocados siendo grandes maestros de la ley. Porque los grandes eruditos, los grandes científicos casi nunca creen que se equivocan. Pero Dios les está demostrando lo contrario. Y Dios les está demostrando que Él escogió a los más vil del mundo para avergonzar a los más sabios. ¿Y quiénes eran estos viles? Pedro, sin ni leer podía. En antes aprendió con Jesús, porque usted y yo con Jesús lo podemos todo. Aprendemos todo. Lo que nosotros no podemos, para nada. Dios no es nada imposible. Dios lo puede hacer. Entonces dice allí de que el versículo 5, aconteció al día siguiente, como ellos se habían quedado presos desde el día anterior, al día siguiente dice ahí que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, se volvieron a reunir. Ahora ya los tenemos presos, ya no van a hablar, pero no hayamos qué hacer, dice ahí. Y veamos quiénes se reunieron. Y dice en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí está donde toda la familia de los sumos sacerdotes eran la autoridad. Ellos tenían el mando ahí, controlaban la guardia, controlaban los sacerdotes y toda la secta religiosa. Entonces ellos se reunieron que ver qué estaba pasando ahí. Algo raro está pasando. ¿Por qué? Porque estos están haciendo muchas señales de que hay resurrección. Y este que está aquí, que está saltando, tenía 40 años de estar cojo. Pero dicen que lo ha levantado aquel que resucitó. ¿Quién lo va a levantar a usted, amado hermano? El que resucitó de los muertos, que Dios lo levantó, ese mismo lo va a levantar a usted. Jesús de Nazaret. Va a dejar, al igual que él, la tumba vacía. Así que dice de aquí de que ellos eran la autoridad. Recordémonos que allá en Juan venimos estudiando que quiénes fueron los que lo crucificaron. Fueron estos mismos hombres. Allá en Juan 18, si ustedes lo buscan, búsquenmelo ahí, Juan 18, 24, allá atrásito. Allí dice de que estos mismos sacerdotes
Caifás. Y todos ellos son los que dice Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Son los que están aquí. Entonces esto viene continuando. Ellos mismos oponiéndose a lo que Cristo venía haciendo. Por eso dice ahí, el sumo sacerdote Anás y Caifás son los mismos que lo crucificaron. Y Juan dice, y Alejandro, todos de la familia. Sigamos avanzando. Versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Allí está la pregunta. ¿En nombre de quién? ¿Quién le da esa autoridad para poder hacer ese milagro? Ellos dudaban que ellos lo pudieran hacer, porque no eran gente preparada. Pero el pueblo sabía de que ellos habían estado con Jesús y que el que está con Jesús recibe el poder de él. Y usted y yo tenemos que estar y andar con Jesús. ¿Para qué? Para llenarnos de su poder. Ese poder que el mundo no cree que así es. El mundo dice que la religión es el opio o la droga para dormir a los pueblos. Eso significa opio. Es el opio de los pueblos. Así los duermen, así los tienen de dormir. Entonces ellos así creían. Y por eso, ¿y quién les dio esa potestad? Ahí están interrogándolo. Porque según ellos, solo ellos tienen toda la autoridad. Tienen la autoridad religiosa, la política y la militar. Por eso que ahí dice que iban los tres. Los sacerdotes, la guardia y toda la autoridad. Nadie más. Y ellos mandaban, ¿quién de ellos les había dado autoridad? Eso es lo que ellos querían decir. Veamos la respuesta de Pedro. Dice, entonces Pedro, ¿lleno de qué? Del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no hay quien nos detenga. Por eso usted y yo debe de llenarse del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Con su comunión íntima con Dios. Allí es donde usted se refleja cómo está lleno del Espíritu Santo al ver cuánto tiempo usted ora, cuánto tiempo usted le dedica a Dios en el día, que son 24 horas las que Él nos da. Allí vemos nuestra comunión con Dios, cómo está nuestra relación con Dios. Allí vemos si el Espíritu Santo está obrando, porque el Espíritu Santo lo tenemos todo en nuestro corazón. Pero ¿estará obrando o estará reprimido? ¿Lo estará contristando usted y yo? Y cuando yo lo contristo y usted también, no dejamos que obre. El poder de Dios está retenido hasta que usted viene y le da libertad. ¿Por qué? Porque hay una verdadera comunión con Él. Por eso dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no le importó que fueran los gobernantes, que fueran los guardias o que sean los sacerdotes de Él, les habló claro. Y es que así debe de hablar usted cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Vamos que les digo. Lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí está. Primeramente a los gobernantes y después a los ancianos, a los que tenían la autoridad de Israel. Les dice ahí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, preguntando que quién lo había sanado y quién le había dado autoridad para hacer eso. Nadie de esta tierra les va a dar ese poder, esa autoridad. A usted y yo, nadie de esta tierra nos va a dar ese poder, pero Dios sí lo puede dar. Así como se lo dio a Jesús, Jesús viene y lo llena o inviste de poder a usted a través del Espíritu Santo. Por eso es que aquí estos hombres estaban reclamándole. ¿Con qué autoridad? Si yo no les he dado autoridad, ahora me van a responder. Y entonces Pedro, lleno del poder de Dios, le responde. Ustedes, gobernantes y ancianos, les dice, este hombre no le hemos sanado nosotros, porque ellos creían que ellos lo habían hecho, con la autoridad del mismo hombre. Pero les dice ahí, les aclara a Pedro y les dice, en el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, allí está la clave. ¿En nombre de quién ora usted por los enfermos? En nombre del Señor. No en el nombre mío. Nosotros solo somos unos instrumentos que Dios usa. ¿Para qué? Para hacer la obra. Así usó a Pedro. Sin ser un gran hombre de letra, del vulgo, le dice la gente, o vulgar.
porque no era preparado, Dios lo usó de esa forma. Y allí les predicó a los grandes jefes de esos países, a los romanos. Les habló y sin ser preparado y no les tuvo miedo. Pero es que usted y yo nunca vamos a tener miedo cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Porque Pedro así estaba, lleno del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, de que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios dice, resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sana. La sanidad está en Jesús. Usted y yo busquemos la sanidad en Jesús, no en el hombre. Eso es lo que Pedro le está aclarando. Yo no he sanado a nadie. Lo hizo Jesús de Nazaret resucitado a través del poder del Espíritu Santo. Así que así hace los milagros, Dios. No los hace a través del hombre, sino a través del Espíritu Santo, usando a aquellos hombres que quizás muchos los tienen hasta por basura. Entonces así usó a Pedro Dios. ¿Para qué? Para que siguiera trabajándole en la obra. Y que el mundo conociera de que Jesús de Nazaret había resucitado. Porque ese era el objetivo, de que se dieran cuenta de estos hombres, de estas sectas de los saduceos, de que a pesar de que ellos habían anunciado a todo el mundo que no había resurrección, Jesús les demostró: ahora miren lo que estoy haciendo, yo resucité, ahora no es que yo me he quedado en la tumba, Dios me resucitó, y ahora con el poder de Él, estos hombres vienen y obran a través del Espíritu Santo. Ahora, estos hombres, Dios obró en ellos, no eran preparados, pero tenían el poder. ¿Qué tiene usted, hermano? Que no lo puede usar Dios para hacer la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no tiene? Tenemos un corazón dispuesto, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué nos falta? Y está el punto de nuestra vida, que hay que obrar a través del poder de Dios. Entonces, Él estaba haciendo su parte. El Espíritu Santo obró y le dice de que el Cristo, o en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos. Que no les quede duda, le dijo a los saduceos, que eran grandes maestros entendidos en la ley, grandes jueces, grandes eruditos en la palabra de nuestro Dios. Y viene este hombre y les aclara y les dice: hombre, si hay resurrección, des en cuenta quién es el que hizo este milagro, no fuimos nosotros, fue el poder de Jesucristo resucitado. Amén. Gloria a Dios. Así que ese poder, mi amado hermano, tenemos nosotros que predicar. Que hay un Cristo de poder. Hay una alabanza ahí, ¿no? Que dice: yo tengo Cristo un Cristo de de poder poder. que de la tumba me levantó. Hay un Cristo de poder. Y ese poder vive. Ese poder está en usted. Usémoslo, hermano, para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Dios quiere hacer grandes cosas. ¿Sí? Si así como les digo que lo hizo con Pedro, que ni sabían ni leer, eran pescadores, pues ellos aprendieron de los papás el oficio, porque los hijos antes aprendían lo que los papás eran. Por eso Jesús, ¿con qué aprendió? A ser carpintero. ¿Por qué? Porque José era carpintero y con él se educó, con él se crió. Entonces por eso dicen: Jesús el carpintero. Entonces ellos aprendieron a ser pescadores, porque los padres de eso se criaron. Y ustedes saben que muchos de las ciudades de estos departamentos de este país, muchos pescan y de eso viven, de la pesca. Por eso en esto de la pandemia ellos sufrieron, porque no podían ni salir, no podían pescar. ¿Qué hacían? Entonces estos hombres, si Dios los usa, pueden llegar a hacer algo, pueden llegar a hacer la obra de Dios, y no importa lo que sea, no importa que me
ido al colegio de teología. Pero si tienen el poder del Espíritu Santo, Dios va a obrar. Así es que eso es lo que Dios hizo en Pedro y en Juan. Que ellos anunciaran y descubrieran o dejaran al descubierto cómo estaban equivocados estos hombres preparados. Porque se quedaron asustados, porque ellos mismos dicen, ¿y qué haremos? Si señales están haciendo de que con Cristo resucitado es el que sanó a ese enfermo. Entonces, hermano, no se preocupe si usted no es preparado, pero tiene la palabra de Dios, el poder de Dios en sus manos. Y Él es el que le va a mostrar el camino, y Él es el que le va a mostrar en su vida cómo caminar, cómo comportarse. Porque sin Él no somos nada. Sigamos avanzando, versículo 10 estamos, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces dice que este Jesús era la piedra reprobada. O sea, ¿por qué era la piedra? Porque Él vino a edificar vidas. Pero ellos no quisieron que edificara vidas. Y dijeron, vamos a destruir esto. Por eso es que dice que lo desecharon. Este Jesús es la piedra reprobada. Reprobar quiere decir que lo ignoran, que lo apartan. Cuando le dicen a usted no pasó el grado. No pasó, ni siquiera al 5 llegó. Porque hay con 5 raspada y se va. Pero aquí dice que está reprobada, que no lo valoraron. Eso es lo que dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los grandes maestros de la ley, que se creían que solo ellos podían edificar. Y dice, la cual dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a dar vida, ha venido a ser la estructura donde se sostiene toda la construcción. Avancemos ahí, en el versículo 12, y dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ahí están sellando ellos todo lo que ellos predicaron. Nosotros venimos, anunciamos a Jesús de Nazaret, que Dios lo resucitó de los muertos, y ahora este hombre que está sano, Dios le ha dado la sanidad a través del poder del Espíritu Santo. Pero lo que ustedes no creían es que en ningún otro iban a encontrar salvación. Así que a este que mataron, este es el único que trajo salvación. Eso que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Así es que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros encontramos la salvación. Solo en Él, en nadie más. Por eso es que dice aquí, no hay otro nombre bajo el cielo, bajo todo el universo, bajo todo lo que Dios ha hecho, en quien podamos ser salvos. Muchos piensan que pueden ser salvos por su Dios. Quizás los musulmanes, o los indios de la India con su Buda, o los de China con Rusia, eran sus grandes líderes. Mahoma para los musulmanes. Piensan de que Mahoma está en el cielo, dicen. Pero Jesús ha resucitado, hermano, y es el único que está en la diestra de Dios Padre. Veamos la cita ahí en el Salmo 118, 22 para terminar ahí. Salmo 118, 22. ¿Qué dice? Ajá, y está hablando de cómo es la piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mismo está repitiendo. Así es que, ¿eso quién lo había dicho? El salmista David. Vámonos a una última cita ya en Primera de Pedro 2, 4 al 8. Allá al final. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 8. 2 del 4 al 8 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada, dice, ciertamente por los hombres. ¿Por quién fue desechada?
¿Por quién desecharon a Jesús? Por los mismos hombres que le creían grandes jefes y maestros de la ley. Mas para Dios, dice, escogida y preciosa. Entonces no importa lo que el hombre piense. Porque el hombre puede decir que no somos nada, pero Dios dice que para él somos preciosos. Es piedra preciosa lo que Cristo era para él. Eso es lo que dice. Mas para Dios, piedra escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahora ya está hablando Pedro que nosotros somos esa piedra viva igual que Cristo. Y sed edificados como casa espiritual. O sea que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice ahí, que somos la casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sigamos avanzando hasta llegar al 8. Por lo cual dice también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, entonces ahí estaba, que Jesús era la piedra escogida por Dios para que el mundo creyera. Por eso que dice ahí, y que el que creyere en él no será avergonzado. Si usted cree en Dios, no se avergüenza. Usted cree en Dios, cree en Jesucristo y cree que Cristo resucitó y le dio esperanza de salvación y vida eterna. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza volante y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es lo que piensa. Por eso que allá en Corintios nos dice de que la palabra de la cruz es tropezadero, porque dice aquí que esta piedra para los que no creen es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, para muchos que no creen, la palabra les es tropiezo, o para aquellos que aún creyendo, la palabra no les gusta como les habla. Lo que Dios habló. ¿Para qué? Para exhortar. Así que, hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios. Nos hemos quedado en el versículo 12. Vamos a continuar el próximo estudio desde el versículo 13 en adelante. Así que la gloria y la honra es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición. O demos gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre a través de este estudio de la palabra del libro de ellos. Que sea usted, Señor, edificando la vida de su pueblo y aquellos, Señor, que no le conocieron o que no le han recibido, Padre Santo. Que sea usted el que haga la obra, que crean en usted, que usted es el centro, Señor, de nuestra vida, Padre Santo. Aquel que muchos desecharon y que muchos piensan que la palabra los hace caer porque no han creído en Él. Nosotros creemos que Cristo murió y resucitó y a través de Él tenemos vida eterna. Amado amigo, si usted no ha recibido a Cristo, ahora puede recibirle como su Salvador personal. Y lo puede hacer de la siguiente manera, repitiendo de mí esta oración. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. En Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias, Señor, por esta noche, por esta palabra, por este estudio bíblico. Bendiga a los hermanos presentes, Señor, esta noche. Ese esfuerzo, Señor, que hicieron por estar en este lugar para poder aprender más de usted. Ahora, Padre Santo, le pido que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre y que el próximo sábado podamos estar en este lugar dándole la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele